Muy bien, vamos a empezar el encuentro. Yo diría, me atrevería a decir, el mejor encuentro que va a haber en la feria este año. Estamos presentando un hito en la historia del cómic que se llama Abandonados, de estas dos personas que tengo a mi vera, artistas, amigos y compañeros, David Muñoz y Tirso. Que bueno, ¿cuándo salió el cómic? En marzo. Hace nada. Vale, pero habéis tardado en llegar aquí. Y es la primera vez en Valencia, ¿no? En la Feria del Libro de Valencia. Sí, la primera vez. Sí. Muy bien. Pues, sí, vamos. Es que tenemos que compartir micro, pero estamos acostumbrados a compartir muchísimas cosas, así que no. Bueno, empezamos por ahí. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo surgió el tema de la colaboración? ¿Os conocíais ya de antes o ha sido compartiendo micro? O sea, David y yo es la relación más larga que he tenido en mi vida, porque David y yo nos conocimos en 2006 en un festival y yo había visto no hacía mucho una película que él había escrito, que dirigió Guillermo del Toro, que es El Espinazo del Diablo, y a mí me encantaba ese ambiente gótico y todo eso, y dije yo, vamos a hacer un cómic para Francia, que fue el de La Casa de los Susurros, 2006 lo hicimos también, salió en 2007. Y a partir de ahí ya empezamos a colaborar como el Guadiana. Aparecía y desaparecía en las colaboraciones hasta que en 2016 o así David me mandó un borrador de lo que era el germen de Abandonados y me gustó mucho. Estaba terminando yo las cosas para Francia y no terminó del todo bien mi última etapa y dije, bueno, ya está, yo no hago más cómic para franceses ni nada, Abandonados no lo vamos a hacer. Me gustaba, pero me mandó un guión ya más adelante, en 2019, y dije yo, hostia, me gusta mucho, esto puede ser algo muy potente. Entonces dije, vale, con los franceses no voy a hacer nada, pero me voy a hacer este cómic con él, en nuestra casa, en nuestro tiempo libre, buscando los recursos, la manera de llevarlo adelante, para hacer un cómic como nos dé la gana. O sea, libertad total. Yo que sé, tenía ganas de hacer algo apaisado para que la narrativa fuera como... Bueno, al principio era porque también igual pensábamos hacerlo en digital, entonces por eso apaisado se leía mejor y tal, pero al final era como que el proyecto fue madurando y cambiando, generando sus propias necesidades, porque aún no sabíamos que iba a ser de él, pero sí teníamos claro que todo lo que estuviera dentro de él iba a ser como nosotros quisiéramos. Y claro, se alargó un poco por los vaivenes, pero... Define poco. Bueno, pero ¿de dónde sale la idea? O sea, la idea sale de ti. La idea, yo escribo una sinopsis corta en 2016, madre mía, 10 años, y la idea, bueno... 10 años, 20. Bueno, eso. No, 10. Hostia, la matemática, el dibujo bien, matemáticas mal. Bueno, la cuestión, esto surgió leyendo una noticia sobre lo que había ocurrido en el desastre nuclear de Fukushima, en Japón, que bueno, habían obligado a la gente a abandonar no solo a sus mascotas, sino a los animales de granja, por ejemplo, y se contaba en aquella noticia que había gente que estaba traspasando ilegalmente la zona cerrada para intentar cuidar de los animales. Era prácticamente imposible que encontraran a sus propias mascotas, sus animales, pues estamos hablando de muchísimos kilómetros, pero bueno, cuidaban a los animales que se cruzaban en su camino, ¿no? Y aquello se asoció a una idea que llevaba también dando vueltas en la cabeza un tiempo sobre el duelo, la pérdida, y así se fue construyendo la historia, ¿no? Porque escribir, a veces las historias nacen de una forma muy clara, en una línea muy concreta, y otras veces pues se van sumando cosas hasta que construyen lo que de verdad quieres escribir. En este caso, ya te digo, fue como, bueno, y de pronto digo, hostia, que esto es una historia que a lo mejor merece la pena contar. Escribí la sinopsis, Tirso en aquel momento estaba muy liado, me sugirió otro dibujante y le dije, ni de coña. Sí, hombre, porque los cómics, a ver, yo me gano la vida escribiendo cine o tele, entonces el cómic, sobre todo teniendo en cuenta lo que se gana, o por lo menos lo que ganamos nosotros, ¿qué es lo que te aporta el cómic? Libertad. Libertad para hacer las cosas como tú quieres. Entonces, yo si escribo un cómic, el dibujante me tiene que gustar. O sea, no hay mayor alegría que cuando te llega el cómic de la editorial en su cajita, lo abres, lo miras, lo hueles, esta cosa del papel recién impreso, y tú imagínate que lo abres y no te gusta, no me jodas. O sea, te tiene... Y además tienes que decir que sí. Y encima tienes que mentir y decir, oh, maravilloso. No, o sea, yo los cómics que he escrito, todos me gustan, de todos estoy satisfecho y sobre todo todos los he hecho con dibujantes con los que quería trabajar.
Y encima en este caso es lo que ha dicho Tirso, que es que además aquí era, no tenemos editor, no sabemos cuándo lo tendremos, ni lo queríamos. Que esto, Tirso lo ha contado así rápido, pero bueno, después de la experiencia que tuvimos en Francia, publicando 2 series, dijimos, nunca más vamos a dejar de ser propietarios de los derechos de nuestra obra, nunca más. Entonces decidimos hacerlo a nuestro aire. Claro, eso tiene el problema de que entre 2016 y 2026 han pasado 10 años y no cobramos nada por este cómic hasta que estuvo terminado y por fin decidimos buscar editor, ¿no? Pero bueno... O sea, no, hasta que no tenéis el cómic terminado, ¿no buscasteis editor? No. ¿No? Antes, bueno, ya estaba casi, y habían visto algo, por ejemplo, en Astiberri, pero ya cuando estaba ya, o sea, que quedaban 4 cositas, ¿eh? O sea, y hasta ese momento... No tener ninguna, vamos. Bueno, durante un momento pensamos, mira, esto es... lo hacemos porque queremos contar esta historia como nosotros queremos contarla, y si no lo quiere nadie, pues se cuelga en internet y a tomar por saco, ¿sabes? O sea, es que estábamos en ese plan, ¿eh? Un matiz en eso sí que había interés, y de hecho ya con el cómic muy avanzado, tanto Astiberri de hecho hasta nos dijo que si queríamos, que ellos lo compraban ya. Pero Lombard, ya casi terminado y todo eso, querían comprarlo y pagarlo como si fuera de ellos. Pero lo que no quisimos es en ningún momento, digo, ahora que está hecho, yo ya sé que lo quieres, no te vamos a vender o sea, te vamos a vender los derechos, no te vamos a darlos ya directamente como si fueras a producirlo tú, porque el trabajo ya está hecho. O sea, ahora es fácil poner el dinero. Sí. Entonces dijimos, no, aunque cobremos menos, lo vendemos como derechos internacionales. Entonces hemos funcionado como una editorial, como si fuéramos en sí una editorial. Y lo que hemos hecho es que la adaptación que quiera hacer cualquier editor a cualquier idioma, se la cedemos, y el resto de derechos los tenemos nosotros. O sea, solo son por un tiempo limitado, y etcétera. Que esto, a ver, que estamos aquí hablando precisamente de algo como muy industrial y poco emocional, cuando en realidad era porque nuestra implicación emocional en la obra era tanta que no íbamos a permitir que el mercado en sí lo mandara a la mierda. Entonces hemos sido muy recelosos con todo eso porque no queríamos que nos lo pervirtieran, por decirlo así. No, claro, la verdad es que después de el mercado francés, que es cojonudo para unas cosas, pero es verdad que para otras también debe ser lo bueno, ¿no? Que como tienes mucho que ganar, tienes unos editores que no siempre son o se comportan como quisieras, pero es verdad que es todo un cambio, ¿no? Claro, poder tener vosotros los derechos, no tener ninguna injerencia de un editor, de que esto tiene que suceder en Francia o este personaje tiene que ser, o sea, es trabajar de otra manera. O sea, yo para mí el cómic es el último espacio donde puedo escribir con libertad. Ya. O sea, cuando escribes cine, cuando escribes tele, tienes 25 jefes. El que menos manda es el guionista. Eso es así. Aunque la historia sea tuya, da igual, o sea, no tienes ningún poder. Entonces, es un poco triste porque ahora en el mundo del cómic, con esto de la normalización del cómic, que me parece un concepto terrible, quiere imitar los usos del mundo literario. El mundo literario, salvo las editoriales pequeñas, independientes, es el horror. Tú entregas un manuscrito y al final aquello es reescrito de arriba abajo por los editores, los correctores. Son experiencias casi siempre lamentables y las conozco bien de cerca porque he trabajado ahí. Y dices, hostia, eso es lo que queremos para el mundo del cómic. El mundo del cómic, la gracia que tiene un coste de producción relativamente bajo y es el espacio donde te puedes expresar con libertad. Entonces, si eso se pierde, ¿cuál es la gracia del cómic? Porque por lo menos con el cine y la tele pago la hipoteca, ¿sabes? Entonces, si el cómic pierde eso, ¿dónde queda, no? Entonces, está muy bien el boom de la novela gráfica, que haya autores como tú que lo estén petando, pero, hostia, ojalá no perdamos por el camino lo que, desde el punto de vista de los autores, y yo creo que también para los autores, ¿no? Tiene el cómic, que es esa libertad de, a ver, ¿dónde vamos nosotros con una historia? Tú, imagínate esto, el pitch para una serie de tele. Los protas, 80 años, ¿cómo te quedas? El coprotagonista, un perrete, ¿cómo lo ves? Bueno, un grupo de perretes, ¿no? O sea, es que ni de coña, una historia de amor entre gente de la tercera edad con una subtrama de perros sobreviviendo. O sea, no vende nada, esto no vende. O sea, no habría sacado ni lo primero, porque a mí me ha pasado con proyectos protagonizados por gente mayor y no pueden tener 50. No, porque la historia no es esa, ¿no? Tengo una anécdota respecto a eso, porque a mí cuando me preguntaron qué estaba haciendo, en qué estaba trabajando y todo esto, no voy a decir nombres, pero fueron compañeros de profesión y alguno también editor.
porque yo pensando en, bueno, y a lo mejor esto pues también lo traducimos a inglés, lo llevamos a Estados Unidos o lo que sea. Y me preguntaban, ¿pero de qué va? Entonces les hice la sinopsis, el pitch, y me dijeron, pues mucho en vender no pensaste. O sea, y es real, o sea, pero en serio, o sea, perros, amor en la tercera. Nadie quiere ver viejos, y digo yo, bueno, esa es tu opinión. yo creo que igual. Pero yo creo que porque todavía nos movemos, creo, ¿no? En una, digamos que unas creencias de un tipo de cómic que ya no es la realidad, o no es la realidad entre un público generalista. O sea, yo creo que no habría ningún problema en leerte una novela situada con personajes de la tercera edad o lo que sea. Pero es verdad que en el cómic todavía tenemos ese pensamiento de que el público que nos va a leer va a querer encontrar al personaje heroico, a la tía buena, al tal, y yo creo que ese es un público que ya ha desaparecido o que es muy concreto ya. Pero es que precisamente de eso, y ya que estamos hablando aquí en España, que es donde estamos, parte de la culpa de esa apertura del medio al acceso a historias que son muy diferentes a lo que la gente esperaba, te lo debemos a ti, que fuiste el que pegó la primera patada a la puerta y popularizó entre los no lectores de cómic el que es un medio con el que se pueden llegar a infinidad de historias, a infinidad de lectores muy diferentes, y que es mucho más accesible de lo que la gente se piensa. Entonces ahí, bueno, yo aprovecho este momento para felicitar a Paco y agradecerle, no solo por los años que le conozco, sino por lo mucho que ha hecho por muchos de nosotros. Pero yo creo que también ha sido como un cúmulo en los últimos años, un cúmulo de circunstancias, ¿no? Sí, que es verdad que ha habido mucha obra, ¿no? Que ha ido acumulándose, y claro, yo creo que ahora sí se percibe el cómic como un medio, no como un género, que eso es importante. Todavía cuando alguien en contextos de cine o tele me dice, es que esto es muy de cómic, digo, ¿qué me quieres decir? Es muy de libro, es muy de novela. Es muy de novela, digo, bueno, ¿qué tipo de novela? ¿De qué estamos hablando, no? Pero vamos, ya te digo que me estaba acordando ahora de un cómic que hice para Francia. Este no fue con Tirso, fue con un dibujante que se llama Manuel García. Era una historia de vampiros, pero mi protagonista era una mujer de cerca de 40 con gafas. Y entonces, mail de mi editor, una mujer con gafas no puede protagonizar un cómic porque no es una mujer atractiva. Digo, tócate los huevos. O sea, al final conseguí que tuviera gafas. O sea, y eso fue como una victoria de la hostia. Pero gafas en cristal, no tenía cristal, o sea... De no muy alta graduación, no vaya a ser que pareciera rompetechos. Entonces, claro, eso son cosas que continuamente, cuando trabajas en un medio más controlado, ocurren todo el rato, todo se cuestiona. De hecho, nuestra experiencia cuando esto se publica en Francia, es que el editor le entra un ataque como medio de pánico. Entonces, este es un TVO en el que hay, yo digo TVO, cómic, es absolutamente lo mismo. Hay gente que identifica la palabra TVO como algo infantil, es lo mismo. Si esto de la novela gráfica, pues bueno, sí, novela gráfica, me da igual, cómic, novela gráfica, TVO, para mí es todo lo mismo. Entonces, llegan los franceses, esto es un TVO en el que se habla poco, hay pocos diálogos. Yo confiaba mucho en la capacidad del dibujante, de Tirso, para que los personajes comunicaran emociones sin necesidad de dar un chapón continuamente con el diálogo. Ataque de pánico del editor francés pidiéndonos que metiéramos más diálogo, que por favor se dijeran más las cosas, hasta que dijimos, no, hasta aquí hemos llegado. Por una vez pudimos decir que no. Claro, porque venta de derechos no es un encargo. De hecho que lo puede decir David, que llegó un momento en el que yo trato de me manejo bien en la negociación de ese tipo de cosas y ser asertivo a la hora de negarme y mantenerme firme, pero llegó un momento en el que yo, de hecho, ya había cobrado el adelanto, creo que tú no habías emitido, pero yo, y les dije, te devuelvo el adelanto, rescindimos el contrato y chimpum, no pasa nada. O sea, vosotros estáis comprando este cómic, no estáis produciendo este cómic, no hay cambios sobre la producción, no hay adaptaciones, ya lo hicimos en cuanto a maquetación. Entonces, esto era lo que queríamos, no nos pervirtáis la historia por miedos a que el público es imbécil, que el lector no va a entender, que el lector quiere finales felices, pero con sacarina, no así con... Sí, además yo creo que... Y ya nos plantamos decir, es que la historia tiene que ser contada así, y tiene sus cosas, sin hacer spoilers, tiene sus cosas crudas porque está agarrada a la realidad, pero con un pozo, que hoy no lo haríamos igual,
porque ya estamos más desencantados, pero en su momento, para nosotros el propio proceso era, pero de aquí nos vamos a quedar con lo bueno, pero de aquí se puede salir, de aquí, de la tristeza se puede salir, del dolor, de muchísimas cosas, y de ahí pues eso, de hecho la inclusión del perro, de los vínculos, la importancia de los vínculos que permanecen con nosotros. Entonces no nos vais a convertir en Pixar, Disney, esta historia, no. No, además yo creo que funciona muy bien, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De que yo creo que no es una historia triste, es una historia melancólica, pero que tiene luz. O sea, me parece que es positiva. Sí, pero bueno, al final, bueno, es verdad que acaba semi bien, pero todo en sí, ¿no? Yo creo que toda la historia es desde unas personas positivas, ¿no? Que encuentran, que tienen esperanza en que las cosas se puedan resolver y luchan por ello, ¿no? Otra cosa es que a veces hay algunas que no las consigan. Sí, una cosa que nos preguntaban mucho justo cuando salió el cómic, porque si estás acostumbrado a leer historias de perros, si sale un perro en una película, a la hora muere. Eso es así, los perros solo están para dar pena con su fallecimiento. Entonces, una cosa que nos preguntaban mucho era, ¿pero el perro vive o muere? El perro vive. Ya lo decimos, no todos los perros viven, pero el perro vive. Entonces, pero es verdad también que yo lo entiendo. O sea, llega un momento en que ves a un perrete en una serie de televisión, en una peli. Yo siempre me acuerdo de Soy Leyenda, la de los vampiros con Will Smith. A la hora, tú sabes que ese perro lobo... Claro, es que habéis jugado con dos tipos de personajes que son los que mueren rápido, ¿no? El anciano y el perro. Y el perro, ¿no? O sea, son secundarios, pero nunca son protagonistas. Y aquí sobreviven. Bien, llegan al final. Para los que estén preocupados por el mundo mascota, podemos decir que sobreviven. Hombre, también te digo que yo lo entiendo, que dices, me voy a comprar un cómic, que el perro muere, esto va a ser un dramón de la hostia. Además, claro, esto es una historia que se escribe en 2016 donde nos sentíamos más optimistas que ahora sobre el futuro del mundo. Entonces, en este momento dices, según están las cosas, la guerra de Ucrania, la guerra de Irán, que mañana van a invadir Cuba, que lo mismo llega la Tercera Guerra Mundial, y me voy a leer un puto cómic que el perro muere, lo mismo no. Entonces, hay un mensaje de, bueno, lo que ocurre en la historia... Evidentemente para la protagonista es doloroso, es jodido, pero es una historia sobre la resiliencia y cómo poder llegar a reconstruir tu vida después de pasar de una serie de sucesos bastante traumáticos, que no es algo que el cómic no quiere decir que eso ocurra en todos los casos, ni mucho menos, pero sí que ocurre en el caso de la protagonista debido a las circunstancias en las que se encuentra, ¿no? Sí, ¿no? Y me parece un guión redondo, ¿no? O sea, me parece que está muy bien cómo juegas con todas las tramas que hay en la historia, cómo se van repitiendo cosas, ¿no? Esa ciudad abandonada, ese perro abandonado, esos personajes abandonados, ¿no? De la vida y demás. Pues fíjate que es la realidad, es el guión que menos he estructurado en mi vida. Sí. O sea, porque... Sí, bueno, hay cosas que luego se van... O sea, que te lo ha arreglado Tirso. Sí, lo ha arreglado. No se arregla. Pero... normalmente yo soy muy maníaco escribiendo, hago 3000 escaletas, pero aquí no. O sea, realmente, yo no sé por qué, o sea, esto ocurre una vez cada 20 años, es un puto milagro. O sea, de pronto empecé a escribir y pum. El único cambio importante, bueno, a ver, al principio el protagonista era un hombre, por ejemplo, la historia ocurría en Japón, o sea, hubo muchos cambios que fuimos hablando y discutiendo. Y es verdad que lo que sí que faltaba era un verdadero clímax emocional para la historia, que fue una escena que escribí como media hora antes de mandarle la última versión del guión a Tirso. De pronto, de esto que se te ocurre y dices, hostia, falta algo y de pronto ya lo tengo, ¿no? Pero no fue un guión trabajoso. Por ejemplo, los cómics que habíamos hecho para Francia, que el álbum francés es la muerte. O sea, son 40 y tantas páginas, historias muy densas. O sea, ahí hacía escaletas, que escaletas son listados de las escenas contadas de forma sintética de lo que ocurre en la historia. O sea, ahí hacía 800 escaletas, me volvía loco. O sea, esto lo decía Hergé, el dibujante de Tintín, ¿no? Que la escaleta en ese caso es el mecanismo del reloj y es para abrirte las venas. Pero en este caso no sé por qué. Pero quizá porque no de una tienes... forma muy orgánica. No, yo creo que no nos liamos mucho con esto, pero yo creo que en muchos casos hemos adaptado ese esquema tan rígido de guión cinematográfico
porque era muy rígida también la paginación Claro. francesa, y no puedes divagar, tienes que ir a lo que vas. Sin embargo, imagino que en este caso... No, en este ha sido caso yo lo escribí que daba un igual. guión que estaba dividido en páginas y con todos los diálogos, pero no estaba dividido en viñetas y luego yo escribí un guión de cuántas páginas, que siempre se lo pregunto a Tirso, a ver si me olvida siempre, 189 o por ahí. Era 178 y acabó en 232. O sea, la diferencia esa la metí yo, ¿vale? Claro, Yo, pues, lo que hablamos es, queremos que la historia esté, o sea, veníamos eso de hacer cómic francés de 12 viñetas por página y era decir, pues aquí, si apetece de pronto una página que Claro. sea una sola viñeta con el perro dándose un paseo, Pero es que de hecho pues lo vamos a respira poder mucho la hacer, historia, ¿no? en ese sentido, y me parece que son geniales todas esas Claro, páginas que ha y hecho luego Tirso. teníamos, o por lo menos yo tenía, esta cosa de influencia también del manga, por ejemplo. A mí me pesaba mucho Taniguchi, que es un autor que siempre me ha gustado, que básicamente era un señor que buena parte de su obra son historias de gente dando un paseo con el perro. Y son acojonantes, o sea, me parece un autor de los mejores que ha habido en la historia del cómic. Entonces, era decir, vamos a contar una historia donde no esté todo hiper comprimido, hiper sintetizado, porque tenemos 48 páginas, y va a tener las páginas que necesite tener. Y si hay cosas que tienen que tener muy poquita acción, pero ocupan 3 páginas, no pasa nada. Claro, yo creo que eso es lo que cambia el que de repente no necesites esa escaleta también creada, porque es como mucho más orgánico. En eso sí que se parece, muchas veces se habla, ¿no?, de cuál es la diferencia de cómic o novela gráfica y demás. Yo creo que una de las diferencias es esa, es decir, donde te dé, y en eso nos parecemos más a las novelas. A ningún novelista se está planteando que su novela tiene que tener 100 páginas o 46. A ver, pero una cosa triste del novelista es que sí se plantean que deben tener 400. Bueno, En el mundo bestseller, o sea, va un poquito al peso, ¿eh? O sea, la novela tiene ya. que ser gorda, sobre Sí. todo estos lanzamientos que hacen para el verano, lecturas en la playa, es acojonante. Claro. Tú vete ahí con una novela de 200, no. No. O sea, 400, que Llegará sea al cómic gorda, también, ¿eh? que sea gorda, Llegará que al se mundo note del el cómic. peso. Bueno, ¿y tú, Tirso, cómo fue lo de No, a partir de...? yo iba a puntualizar lo que he dicho Sí. antes, de que toda esa diferencia de páginas entre lo escrito y tal, que lo metí yo entre comillas, me refiero, que yo lo que reestructuré es lo que él escribió en un diferente Pero no era un guión técnico. No, era un guión literario. O sea, en esta página esto, pero a lo mejor esa página, el desarrollo, porque además David describía más el qué, y más que el cómo, es la emoción que están sintiendo, que están haciendo esos personajes y añadir esos diálogos. Entonces, a partir de ahí, es un poco como cuando te llega pues construía un storyboard en el que veía qué ritmo requerían las expresiones, los silencios, los tempos, los espacios, y a partir de ahí muchas veces una descripción sencilla en la que él me dice que la señora está conectando con su felicidad en un momento y hasta le sorprende y bla bla bla, y dices tú, vale, ¿cómo hago esto? Pues entonces busco los recursos gráficos, es un poco casi como si te explican un chiste y tú lo cuentas, ¿no? Sí, a no tu sé, la manera. forma de trabajar es genial, ¿no? O sea, ya sabes que la Pero historia porque sabemos, pues hay una delegación absoluta en que lo que él escriba o plantee o si no lo hablamos, y yo creo que David confía plenamente en mi capacidad narrativa, expresiva a los personajes, etcétera, etcétera, entonces es como... Claro, yo creo que esta también es otra diferencia, lo que hablamos con el mercado francés o el mercado de las series, ¿no? O de los formatos rígidos. Y es que tú necesitas explicarlo todo mucho porque tienes poco espacio. Pero aquí con tanto tiempo, lo que dices, puedes jugar con los silencios, Sí, que es muy difícil de jugarlo. Sí, pero tienes espacio para que los silencios funcionen. Cuando vas a 46 páginas, es difícil que te funcionen los Claro, silencios. pero yo normalmente soy un guionista maníaco, que esto yo creo que es la única vez que lo voy a hacer y probablemente no lo haga nunca más, ¿eh? Sí, pero porque nosotros ya habíamos hecho 6 álbumes antes. Entonces, ya habíamos hecho 6 álbumes donde realmente, a ver, es verdad que somos una relación larga, pero somos como era aquella película con Walter Matthau y Jack Lemmon, Claro, nosotros hemos tenido nuestras broncas, nuestras separaciones, pero por cuestiones creativas yo creo que realmente no hemos discutido en la puta vida. O sea, siempre hemos estado muy sintonizados. Entonces hicimos 6 álbumes para Francia, en algún caso, en algunos momentos con mucha presión, pero diferencias creativas. Entonces cuando llegamos a hacer Abandonados, ya te digo, hubo otras posibilidades de otros dibujantes y yo dije, la realidad, prefiero que para que lo haga alguien cuyo trabajo no me gusta, que no salga. Esa es la realidad, ¿no? Bueno. Entonces ya estábamos muy sintonizados, entonces yo ya sabía que Tirso lo que iba a hacer
Pues hombre, era muy improbable que no me gustara mucho. Además, lo complicado que es, o sea, que yo creo que pocos dibujantes también podrían conseguir que los perros dibujados funcionen como funcionan en esta historia. Y aquí voy a contar la anécdota de sobrado de Tirso, que el otro día, en una charla que tuvimos, cuenta que los perros los dibuja sin referencia de memoria. O sea, es como un superpoder raro, ¿no? Sí, no sé, a mí me das esta historia y hubiese sido el churro. Pero luego me salen unos gatos que no se sabe si son un ratón o qué. O sea, los caballos... el guión era con perros. Sí, por lo que sea. No, los perros y los caballos los entiendo estructuralmente y me sale dibujarlo. Luego, si quiero dibujar una raza o un tipo de caballo, que si el andaluz tiene esta cabeza tal y cual, sí miro cómo es, pero luego ya la muevo toda de cabeza. Como si tuviera un render en mi cabeza de 3D de esos dos animales. Pero no me descargué ninguno más, ¿vale? Además, aquí hay una variedad de perros grande. O sea que... Sí, pero es que también los he observado mucho. ¿Pero tú tienes mascota? Perro, ahora no, falleció. Pero tenía y los llevaba... Yo me iba a ver incluso hasta shows de estos de perros para ver los animales. Las zonas de perros sueltos, pues yo ahí me tiraba como un gorrino por el suelo con todos. Entonces al final les observaba mucho cómo juegan, cómo saltan, cómo interactúan y ya sabes cómo es esto. O sea, me genera más interés y me cuesta menos eso que, por ejemplo, dibujar figura humana. Porque la tienes muy observada, pero al final es como no la tengo tan profundizada o me cuesta más. Ya, yo creo que para dibujar animales te tienen que gustar, ¿no? Yo creo que aquí se nota que los animales pero tienen vida. Lo que decías antes sí que es verdad que el reto era que ni se vayan a la caricatura, ni pierdan la naturalidad, pero se expresen porque no hablan, no los estás, digamos, fantaseando. Pero sí hay un poco de forzar los límites gráficos para que llegue ese equilibrio entre... Sí. No me quiero que tampoco me parezcan a coña. Porque funcionan, yo creo que a nivel de los humanos, de cómo dibujan los humanos, yo creo que están en ese nivel de caricatura. Con lo cual funciona muy bien, tienen expresividad, que no es real, pero que no chirría dentro de la historia. Era lo buscado. Bueno, y Paco, tú ahora tienes perros en tu cómic nuevo que no vamos a comentar ni spoilear. Pero se nota que no tengo perros. Nosotros lo hemos leído, a mí me ha parecido acojonante y hay perros pero... un poco callejeados, esos perros, pero bien, están bien esos perros, hombre. Sí, pero claro, yo al final digamos que me disocio también en el... Cuando hago el guión no me preocupo en el dibujante. Y luego dices, hostia, que escribí perros. perros. ¿Por qué he puesto perros, no? Pero claro, la historia lo pide y lo tengo que poner. Y al final tienes perretes. Sí, yo cuando llegué al final dije, coño, aquí hay manada de perretes. Sí, pero me costó muchísimo y claro, no tienen vida. O sea, son perros de alguien que nunca ha tenido perros, que no sabe cómo se mueven los perros, que no, vamos. No es que los odien. El 28 de mayo lo podréis descubrir. Que sale la nueva novela de Paco. Sí. Y bueno, y luego estaré el 28 de mayo, sí, el 30 lo presento aquí en Valencia, pero bueno, hoy estamos ahí. Ahora tenéis firmas. Ahora tenemos firmas en la organización, ¿no? En la caseta de la organización. Creo, sí. ¿Allí? Ah, vale, al revés. ¿Allí? Vale, pero tenemos que terminar el 35, todavía tenemos, ¿no? Sí, tenemos un tiempo. Sí, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguna mascota que queráis decir? Bueno, algo? Una cosa buena que nos ha pasado en las presentaciones es que la gente se trae perretes, tío. Que eso es una cosa que es guay. Qué chulo. Las únicas presentaciones con mascota. Sí, el otro día tuvimos galgos, tuvimos ahí un border collie también, ¿no? Nada, muy bien. Me parece, incluso en la tienda en la que estuvimos, porque el otro día fue al aire libre, pero en la tienda también había 2 perretes. Sí. Bueno, yo creo que esto que estamos hablando de que el mundo del cómic se va abriendo a nuevos lugares y demás, yo creo que podíais, ¿no?, hacer presentaciones en lugares de mascotas. Pues en tiendas de mascotas, cosas así. Estuvimos el otro día en un acto con perros de una protectora, que es una cosa... Ese sería el mensaje, no compréis, adoptar, ¿no? Eso, que hay mucho perro, los pobres que están abandonados, que nadie les hace caso, y no hay cosa más pesadillesca que los criaderos de perros, ¿eh? Sobre todo piensas, ¿qué pasa? Eso sería para hacer otra historia, pero no sería tan optimista. ¿Qué pasa con los que no venden? Hostias. Pero bueno, alguien iba a preguntar algo, ¿no? Que en las tiendas ya no los venden. ¿El qué? En las tiendas ya no venden. No se venden ya, ¿no? Afortunadamente. Sí, pero igual que se ha mejorado la ley de protección animal y tal, igual, pero han excluido a los perros de caza, que deben ser otro tipo de... perro, sí, no sé, igual es un
No sé cómo definir eso, pero me parece lamentable, no, lo siguiente, o sea, se da un paso, pero se da un paso con una puerta trasera, ¿o cómo es esto? O sea, a mí eso es una cosa que me parece demencial. Y bueno, pues mira, ya que tenemos un altavoz aquí, un micro, a ver si se ponen un poquito más las pilas con eso. Muy bien, ahí está el mensaje. Bueno, volviendo al... Yo, una cosa, intenté escribir otra historia de perros hace tiempo, pero y era una historia sobre galgos y sobre lo que hacemos en España con los galgos. Y al posible editor le pareció demasiado heavy. Sí. Y al final no salió, porque claro, es que es una cosa, a ver, y eso que la historia yo intentaba que tuviera un componente, o sea, que no fuera tan cruda como la realidad. De hecho hay un documental que no recuerdo cómo se llama, sobre la situación del galgo en España y cómo lo tratan los cazadores, y yo no fui ni capaz de terminar de verlo, ¿eh? O sea, porque era de esto que dices, hostias, ya te digo, esto fue como hace 6 años, es un proyecto que alguna vez me gustaría retomar, pero claro, es que es algo que es muy difícil encontrar la forma de contarlo, obviando que realmente es una cosa terrible. ¿Cómo lo cuentas de otra manera? Pero es verdad que el dibujo tiene la crudeza, ¿no? de estar contándote una realidad, pero al mismo tiempo te la cuenta de una forma más abstracta, ¿no? Por así decirlo. Pero aún así, claro, hay cosas que las dibujes como las dibujes, el jodido. Bueno, alguien iba a preguntar algo, ¿no? No me acuerdo, ¿no? ¿Alguien? ¿Nada? Bueno, continúo si quieres. ¿Cómo, cuando tienes todas las ideas que tienes, cómo diferencias cuál vas a hacer de una forma o de otra? Bueno, yo eso lo veo siempre súper claro, ¿eh? O sea, esto nunca lo has visto como esta historia, nunca como una película, como algo. Es que ni se me pasó serie... por la cabeza. Hay una cosa que a mí me repatea, que hay gente que dice, voy a hacer un cómic para luego vender los derechos al cine y la tele. O sea, tú no tienes ni puñetera idea de lo que se va a vender o no. Yo ahora mismo tengo 2 cómics opcionados que se han publicado con Astiberri, Monstruo y 15, para hacer supuestas pelis, que ya veremos, pero nunca fue la intención. Y aparte luego hay una realidad que es meterse en cosas muy concretas sobre el mundo del guión, pero en España las únicas películas que se hacen basadas en ideas originales de guionistas son el 2% de la producción total. Todo lo que se rueda en España o se produce en televisión son ideas de directores que contratan a guionistas para que las desarrollen, ideas de productores, cadenas o plataformas, con lo cual el hueco, el spec en España solo sirve para una cosa. El spec es lo que llaman los americanos el guión que escribes por tu cuenta como muestra de trabajo con la idea de venderlo. El spec en España para lo que sirve es para que digan, oye, ¿qué guión más bueno? ¿Por qué no me adaptas esta novela de un youtuber que acabo de comprar los derechos y es de puta madre y creo que me voy a forrar si hacemos la serie? Para eso sirve, ¿no? Entonces, primero que las ideas que se me ocurren a mí para cómic son para cómic, nunca... Pero que además sería absurdo plantearlas de otra manera. Tuve con un posible productor para uno de los cómics, 15, me llamó, me dice, es que, pero claro, para pagarme menos, daba de menos a la obra, que es una estrategia muy rara para comprarte los derechos, ¿no? Y me decía el tipo, es una mierda, pero claro, la quiero comprar. Me decía, es que claro, tú ten en cuenta que con este cómic, pues yo me salen 60 minutos de película. Digo, claro, es que es un puto cómic. Si yo hubiera querido escribir una peli, habría escrito una peli, pero es que es un cómic, son 120 páginas y dan para lo que dan. Entonces, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, bueno, para mí es que es muy fácil. Las cosas que escribo para cómics son de cómic y ni se me pasa por la cabeza. Aparte, ya te digo, las cosas que yo he escrito para cómic y que incluso me han comprado para cine, jamás me las habrían comprado como guión de cine. O sea, ¿tú te crees? Eso, ¿Tú te imaginas yendo a Netflix y picheando esto? Sí, sí, sí. O sea, no pasas de la vamos, puerta. O sea, seguro que les parece la bomba. Dice, claro, hombre, esto... Sin embargo, a mí después de leerlo en estos meses ya me han escrito 2 directores de cine que conocemos, porque al final, pues tanto David como yo conocemos mucha gente en la industria visual, mucha más gente David, por supuesto, pero él es menos sociable que yo. Entonces, a mí ya me han escrito 2 directores en plan de, ¡buah! Hay una película increíble aquí. O sea, y yo diciendo, pero porque, pues, a mí me parecía ya lo ven hecho, pero tú esto lo cuentas como idea y no lo ven. O sea, les parece loquísimo. Pero que a mí eso es algo que me... A ver, a mí esta cosa de la gente que dice, bueno, se sienten validados, o sea, ya lo has petado, ya has triunfado cuando te han hecho una película de un cómic. A mí me han hecho una película de un cómic que hice también para Astiberri, que se llama Sordo. Abandoné la lectura del guión en la página 30, jamás la voy a ver, porque me pareció el guión que era bochornoso,
y me da igual. O sea, si la gente quiere, no es mi cómic, o sea, es la obra de su guionista, de su director, se llama igual casualmente que nuestro cómic, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y de hecho cuenta una historia con una intención absolutamente diferente a la que teníamos Raiko Pulido, el dibujante, y yo, ¿no? Entonces, no hay, digamos, categorías superiores, inferiores de medios. Un cómic no es mejor porque te hayan hecho una puta peli, ni una serie. Hombre, si tienes la suerte de que te hacen una buena peli, oye, mira, estupendo. Sí, sí. O si tiene mucho presupuesto la película, y te pues pagan, bueno, y pagas un poquito la hipoteca y tal, bien, o sea... Pero no es lo que valida un cómic. El hecho de que tenga repercusión, hay mucho complejo ahí, ¿no? O sea, un cómic es bueno o malo en sí mismo y dependiendo del interés que genere entre sus posibles lectores y chimpú. Sí. Y luego, como claro, luego el cómic es un medio muy precario, si te compras los derechos y te cae un dinerillo, pues no vas a decir que no. Bueno, y luego siempre arrastra, es verdad que arrastra las ventas también. Bueno, una película... es que en el caso de Sordo yo creo que después de ver la peli vendimos menos. Jugar a contra. Entonces a veces, o sea, ahí estuvo fino nuestro editor en Astiberri que lo sacó antes del estreno. Porque claro, o sea, puede ser contraproducente, ¿eh? O sea, Y además te das cuenta que no tienes ninguna decisión, no puedes hacer nada. O sea, si vendes los derechos, estás vendido en todos los sentidos. En el momento que has vendido los derechos, nosotros te olvidas. Los vendimos porque hicieron un teaser maravilloso, nos engañaron y dijimos... lo dieron todo en el teaser. En el teaser lo dieron todo. Y luego, vamos, o sea, al final, por lo que me han contado de la peli, yo lo que leí es que es algo que incluso moralmente, o sea, es el anticómic de lo que habíamos hecho nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto lo has vivido también, o sea, bueno, son medios diferentes, ya te digo, porque el medio que mueve más dinero se fije en ti, no te hace mejor, ¿no? Ni como autor de cómic, ni como el propio cómic en sí, ni nada de nada, ¿no? Y luego, bueno, las experiencias, eso ya no tenemos tiempo para contarlo, pero las experiencias que hemos tenido Tirso y yo con nuestras obras conjuntas cuando pudieron ser adaptadas al cine y la televisión, eso sí que es para echarse a llorar. Entonces, que el objetivo de hacer cómics es hacer un buen cómic, y lo demás, si viene bien, y si no viene, pues también. Sí, bueno, y lo que habláis, ¿no? Que es con el que más libertad habéis tenido en todos los sentidos. O sea, aquí el objetivo Abandonados es que hemos hecho un cómic del que nos sentimos muy, muy orgullosos. Si no le gusta a alguien, la culpa es nuestra y de nadie más, y ya está, ¿no? O sea, es la felicidad de haber hecho algo de acuerdo a nuestro propio criterio y a nuestras propias pautas, y ya está, ¿no? Bueno, no sé si alguna pregunta por ahí. No tenemos nada. Sí, terminamos. ¿Tenéis algún proyecto en común para un futuro? Igual sí, igual no. Igual sí. Uno. Bueno, este está funcionando bien, o sea, que todo ha ido bien con este. Sí, pero o sea, este camino de la libertad absoluta os ha gustado. Yo tengo contrato en exclusiva con DC Comics, entonces no... Ellos no saben nada de esto, ¿no? Sí, de hecho les gustó mucho, lo que pasa es que no entraba en su catálogo, pero lo leyeron y de hecho les gustó mucho. ¿No quisieran algo así con perros superhéroes? David. ¿Ah, sí? O sea, ¿en serio? No. Es la idea más loca que se me había ocurrido, pero no hay nada. Vale, no he dicho nada. Pero eso que no descartamos, obviamente, si fuera muy bien, no descartamos hacer una obra así, pero tenemos que contar la historia. O sea, lo bueno de Abandonados es que es una historia muy honesta, que hemos hecho con mucha libertad y que nos tocaba a los dos. No era, o sea... Necesitamos encontrar un proyecto que nos llene un poquito, o que se llene el proyecto en sí de verdad y de que lo hagamos muy nuestro. Entonces no va a ser algo fácil, pero a lo mejor un día encontramos la historia y logramos desarrollarla. Nos gustaría, sí, porque yo trabajo muy cómodo con David y creo que es recíproco a nivel creativo, pero hay que encontrar el espacio y no forzarlo en el sentido también de pues esto ha funcionado, vamos rápido a hacer otra obra. No. Así que además, como de momento... rápido no vais, todo hay que decirlo. Te iba a decir que, tú imagínate que a este ritmo... No, vamos, os quedan en la vida, ¿cuántos? Claro. 3. Se nos ocurre otro, y entonces hay dos posibilidades de que el guionista esté jubilado o muerto. Entonces, esas son las alternativas. Que ya entramos en una edad chunga, ya estamos ahí... ya tienes que empezar a medir lo que vas a hacer, Tirso es un poquito más joven, no tanto ya. Que yo se va a quedar los derechos enteros, quiere trabajar con personas mayores para eso. Claro, pero nosotros ya estamos ahí en la recta final, en tiempo de descuento, ¿sabes? Entonces, bueno... Sí, pues yo creo que con esto la mejor despedida, ya aunque solo sea por pena, creo que estaría bien comprar el cómic de estos autores
Ella en el crepúsculo de su carrera. Pues estamos ahí en el tiempo. ¿Nos queda? No nos queda. Oh, pues nada, ahora los dos autores van a estar firmando Abandonados en la caseta que está por allí. En Signature. Sí, allá. Estarán firmando, harán graciejas a vuestras mascotas si las lleváis. Así que nada, muchísimas gracias a todos.